Biblia, seguro que sí. Entonces ahí busque el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el final de este capítulo. Disfrute, guste, bendiga al nombre del Señor y aprópiese de esta bendición. Palabra de Dios, palabra de Dios. ¿Quiere compartir conmigo en voz alta? Si gusta, hágalo con toda libertad. Así que leemos Mateo capítulo 6, versículo 25. Y así dice la bendita, gloriosa y maravillosa palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Bendita palabra del Señor, ¡qué bueno! Seguimos en Mateo. Y seguimos disfrutando de esta palabra. ¡Qué sermón! Porque Jesús, lo vuelvo a repetir para que todos lo tengamos presente. Hubo una multitud que vino a Jesús. Pero Jesús, en vez de ir a la multitud, porque todos estaban esperando algo de parte de Jesús, Jesús tomó aparte a sus discípulos. Lo estamos repitiendo cada vez que miramos esta palabra, porque para entender el interés que tiene Jesús en que su verdad sea bien transmitida, que su mensaje sea bien conocido, porque él dependía en un aspecto de los discípulos que pudieran captar la verdad de su mensaje. Él comenzó diciendo, arrepentíos. Eso fue lo que predicó Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios vino a esta tierra en la persona del Hijo. Entonces Jesús, por amor a los muchísimos que iban a creer en Él, dedicó tiempo para hablarle a sus discípulos y enseñarles. Porque las generaciones siguientes iban a depender de la comprensión y claridad que los discípulos pudieran tener por obra del Espíritu Santo, porque esto es obra del Espíritu Santo, pero Jesús lanzaba la palabra.
Así también hoy en día necesitamos entender el lenguaje de Jesús. Oímos su palabra y es palabra de vida, pero necesitamos entender lo que Jesús quiso decir, lo que Jesús está queriendo decir y sigue diciendo a través del tiempo. Por eso estamos aquí en un pasaje pero muy interesante. Pero tenemos que saber que este pasaje está relacionado con todo el mensaje. El Sermón del Monte es todo un mensaje. Entonces hay un hilo conductor en todo este pasaje. Entonces no podemos salir de él. Tenemos que seguir entendiendo. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte, así como todo el Evangelio, el tema central es el Evangelio del reino, el Evangelio que Jesús vino a traer, las buenas noticias, las buenas nuevas del reino de Dios, lo que es el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces eso es lo que tenemos que captar y entender y llevarnos con nosotros. Bendito sea Jesús. Por eso hemos intentado a través de una imagen, y aquí viene esta imagen, de poder ubicar cada aspecto que Jesús enseñó acerca del reino de Dios. Ustedes se acuerdan que fuimos viendo paso tras paso y ubicándonos en el mensaje, ubicándonos. Y comenzamos hablando de las bienaventuranzas y Jesús le dijo, ustedes son los bienaventurados. A los discípulos se los dijo, no a la gran multitud, a los discípulos, para que los discípulos después lo enseñaran a los demás. Y Jesús dice, ustedes son los bienaventurados. Y como bienaventurados, ¿qué pasa? Somos sal. Eso es lo que Jesús nos viene a repetir a nosotros. Somos sal de esta tierra. Somos luz del mundo. Pero hay que tener cuidado que no se confunda el mensaje del reino de los cielos con la ley de justicia propia que los judíos enseñaban. Hablándose de la ley santa, hicieron su justicia propia, su ley de justicia propia. Entonces ahí poco a poco fuimos avanzando y al último domingo estuvimos viendo la importancia que hay del ojo bueno, pero lo terrible del ojo malo, del ojo maligno, como dijo Jesús. Entonces vimos en qué consistía el ojo bueno. ¿Por qué? Porque lámpara del cuerpo es el ojo. Y Jesús dijo, si tu ojo es bueno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¡Ah, qué bueno saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el Señor quiere que en este cuerpo haya luz! Habla de salud espiritual, habla de la bendición de tener un nuevo corazón, el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Y por eso Jesús enseguida que habló del ojo bueno y del ojo malo, dijo, no se puede servir a Dios y a la riqueza, no se puede servir a lo que el mundo, en donde el mundo pone su esperanza, y ese es el Dios Mamón. No se puede servir a el Dios Mamón y a Dios al mismo tiempo, o uno u otro, no hay término medio. ¿Y por qué se lo decía el Señor a los discípulos? Porque esa es la tendencia del hombre natural. Por eso en este mensaje que estamos considerando ahora, Jesús habló y al final de este pasaje, el versículo 33, Jesús dijo, busquen el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso lo hemos puesto ahí en el centro, pues es el corazón del mensaje. Porque eso es lo que hace que haya bienaventurados y todo lo demás que hemos visto. Entonces hay que buscar, poner atención, invertir vida, concentrar nuestra atención. Ahí está el ojo bueno. Eso es lo que trae bendición al cuerpo. Eso es lo que hace que el cuerpo disfrute de la luz de Dios. ¡Qué tremendo el mensaje de Jesús! Porque tenemos que recordar esto, siempre, siempre.
¿En qué consiste el reino de Dios y su justicia? Por eso la palabra habla siempre de contraste, presenta contrastes. Y los contrastes siguen teniendo gran significado en el Maestro de Maestros, en el Señor de Señores, en lo que Él enseña. Por eso Jesús en el Sermón del Monte habló de la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el cielo, el infierno, el amor del hombre, pero el amor de Dios, los que sirven a Dios y los otros que sirven al Dios Mamón. Entonces, en este mensaje está implícito, y ahora justamente Jesús afirma el reino y su justicia. Entonces es bueno que tengamos presente esta otra imagen y que la tengamos presente en todo lo que vamos a ver en este mensaje, en esta parte del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque la Biblia nos presenta claramente el gran contraste entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Esto habla de dos naturalezas. La naturaleza del hombre natural, así hemos venido nosotros todos a esta tierra. Dice que en pecado fuimos concebidos. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán fue el pecado de todos. Aunque hay quienes se quieren desentender de esa realidad, pero la palabra lo dice claramente, todos pecamos. Todos, sin diferencia alguna, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el viejo hombre es una realidad y tiene una naturaleza, y como la Biblia habla, una naturaleza orientada hacia el pecado. No puede evitarlo. Por eso, si usted va después a Romanos 1, lo va a ver, que Dios, por causa del pecado de Adán, el pecado del hombre, Dios los entregó a todos. Los entregó, es el paradidomi, como hemos dicho en la palabra griega. El paradidomi, hay un primer paradidomi en Romanos capítulo 1, donde dice que los hombres fueron entregados ¿a qué? A la inmundicia, pasiones vergonzosas, una mente reprobada. Entonces, Dios es claro con el mensaje. Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a declarar cuál es la realidad del hombre natural. Por eso el hombre natural vive bajo condenación. No conoce otra cosa más que la muerte. Parece que el destino es, y sí, por supuesto, el destino es de muerte. Pero por eso la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús murió nuestra muerte. Jesús fue a la cruz. Dios lo hizo pecado en su cuerpo, no su alma ni su espíritu, su cuerpo. Fue contaminado por el pecado cuando tomó la copa amarga en el Getsemaní. Él sabía que se enfrentaba. Él sabía que era necesario que Dios juzgara el pecado del hombre. Una vez y para siempre en la cruz. Esa es la justicia de Dios. Ese es el reino que Jesús vino a predicar. Porque Dios es justo. Dios no puede hacer algo que va contra sus leyes. No puede ir en contra de su justicia. Dios había dicho, el alma que pecare morirá, y el pecado mereció justicia, mereció juicio, condenación y muerte. Por eso hablar de la justicia de Dios es hablar de lo que Dios hizo en la persona del Hijo. Dios juzgó el pecado en Cristo, el pecado de todos los hombres. Por eso hay una gran diferencia entre una naturaleza y la otra. Porque la primera naturaleza, dice la Biblia, que el hombre fue creado y fue hecho alma viviente. Todo concentrado en el alma, el yo, el mí. El alma que es egocéntrica, es egoísta. El alma, su yo que es ególatra. Bueno, entonces todo eso fue puesto en la persona del Hijo. Y Cristo fue a la cruz y Dios hizo justicia. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa justicia? Bueno, una nueva naturaleza, una nueva creación. Por eso a Jesús, Pablo lo llama el postrer Adán, el segundo Adán. ¿Y cuál es la naturaleza del postrer Adán? Es que Él es espíritu vivificante. Estoy citando 1 Corintios 15, 45.
El primer Adán fue alma viviente, el segundo Adán o el postrer Adán fue espíritu vivificante. Y ahí es la gran diferencia. En el primer Adán todo concentrado en alma, en el segundo Adán todo concentrado en el Espíritu de Dios. Y ahora los que han creído en Cristo tienen el Espíritu de Dios, tienen la vida del Hijo. Entonces el nuevo hombre tiene una nueva naturaleza. No nos vamos a cansar de declarar esta verdad, porque ese es el Evangelio del reino. Eso es lo que Jesús vino a predicar y eso es lo que los judíos no podían aceptarlo y lo quisieron matar y finalmente participaron en su muerte. El Evangelio del reino es la realidad de dos naturalezas. Una, la que ya dejó de ser para Dios porque el viejo hombre fue crucificado una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Romanos 6:6. ¿Por qué una resurrección? Porque Dios hizo justicia. Ya está todo. Por ese pecado del hombre natural ya no hay más juicio. El juicio que será sobre toda la humanidad de aquellos que no han creído es justamente por rebelión, por incredulidad, porque rechazan la gracia de Dios que operó en Cristo Jesús y que está manifestada en la resurrección de Cristo. Ese es el juicio que vendrá. Ese es el infierno que va a abrir su boca para recibir a tantos para esa muerte eterna. Pero los que hemos creído, le hemos creído a Dios, no hemos creído en Dios, le hemos creído a Dios, que Dios juzgó el pecado una vez y para siempre. Y somos salvos de ese estado de condenación y muerte. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es que ahora Dios nos dice que somos hombres espirituales. ¿Por qué hombres espirituales? No porque andamos en la palmera siempre. No, nada que ver eso. Espiritualismo no estoy hablando de espiritualismo. Estoy hablando de una vida en el Espíritu del Hijo que está en nosotros. Y estamos siendo guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, el hombre espiritual es el nuevo hombre que es conforme a la imagen del Hijo, es hijo de Dios y heredero, tiene el Espíritu del Hijo y por eso el que cree es justo. No tiene que tratar de ser justo. ¿Es o no es? Una de dos. Y es santo. No es que tiene que tratar de ser santo. ¿Lo es sí o no? Una de dos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, esto hay que tenerlo presente en todo el mensaje que estamos viendo. Por eso Jesús, que dijo que no se puede servir a Dios por un lado y a Mamón por otro. No se puede servir a Dios y amar las riquezas. El problema no son las riquezas, como hemos dicho, sino el amor, la dependencia de las riquezas. Porque se ve lo que se ve. Se pone el ojo en lo que se ve. Ay, si yo tuviera aquello sería tan feliz. Muy bien, entonces Jesús, teniendo en cuenta esta verdad, dice en el versículo 25, porque está hablando de identidad, está hablando de cuál es nuestra identidad. O somos una cosa o somos otra, una de dos. Entonces todos aquellos que ponen sus ojos y sirven a las riquezas, entonces Jesús viene a reafirmar esa verdad. Vuelvo a repetir, las riquezas no son el problema, sino el amor por lo perecedero, porque finalmente estas riquezas se van a perder. Pero Dios da a todos lo necesario, como vamos a verlo. Pero ¿dónde está el problema? En el corazón del hombre y cómo responde a esta necesidad. Entonces Jesús, fíjense cómo lo tenemos aquí en el versículo 25. Por tanto, por todo lo que estoy diciendo, dice Jesús, no os afanéis. No os afanéis. Entonces le estoy diciendo, discípulos, ustedes que ahora son bienaventurados, no le den lugar al afán, no se afanen.
Y lo dice claramente, no os afanéis. Por vuestra vida. Ahora, Jesús es muy concreto en lo que dice. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Y por nuestro cuerpo, ¿qué hemos de vestir? Ahora, ¿qué significa esto de afán? Porque Jesús lo dice claramente, ustedes no le den lugar al afán. Entonces hay que declarar lo que es el afán. Y el afán es estar preocupados, ansiosos, con el deseo por hacer algo y tener algo. Ahí donde entra la codicia, la ambición y tantas otras cosas. Entonces el afán surge ¿de quién? De aquel que está diciendo, si yo no hago algo, tengo que hacer algo para ser. Tengo que hacer algo para llegar a ser feliz, para sentirme completo, para sentirme que no me falta, que puedo cubrir todas mis necesidades. El afán es una obra de la carne. El afán es una obra de la carne. ¿Por qué? Porque atenta contra la fe, atenta contra Dios mismo. Porque Dios dice, yo estoy interesado en vos. Pero hay quienes concentran toda su atención en sí mismos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es estar preocupados, ocupados antes, previamente, diciendo, oh, ¿qué voy a hacer ahora? Las cosas no andan bien. Todo el mundo está en crisis. Las mejores economías del mundo están con problemas. Entonces en el mundo hay un gemido, hay un llanto. Y muchos. Ahora, ese es un problema del mundo, pero ¿qué tiene que ver con los creyentes? Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes no son de este mundo. Ustedes no tienen que responder a lo que el mundo piensa y habla y opina y vive. Porque el mundo tiene que ver con el viejo hombre. Ahí están las obras de la carne. Pero en Cristo las cosas son distintas. Y a estos que eran sus discípulos Jesús les habla. Por tanto les digo una palabra de autoridad. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó. Entonces Jesús cuando lanza una palabra no está para condenar. Y para decirle, ustedes son unos inútiles, siempre están pensando. No, está diciendo, ustedes tengan presente lo que yo les digo, no se afanen. Entonces no es asunto de si yo lo entiendo o no lo entiendo. No es asunto de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No es asunto de si me gusta o no me gusta lo que dice Jesús. Sino lo que Él dice es palabra fiel. Por eso Jesús enseñó en Juan 6:63. Juan 6:63. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Ey! Entonces cuando Jesús abría su boca y enseñaba, predicaba, anunciaba el reino y daba una palabra como esta, está diciendo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Porque Jesús es espíritu edificante y la palabra edificante significa que da vida, otorga vida, provoca, produce vida. Cuando esa palabra entra, no puede haber ausencia del bien de Dios. Todo lo contrario. Las tinieblas tienen que retirarse.
No hay un estado de calamidad, de caos, de crisis, de depresión, de cuantas cosas más. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, oír de Jesús algo semejante es refrescante, es una bendición. Hay que prestar atención, hay que saber que esa palabra está aquí, está aquí. ¿Por qué? Porque somos del nuevo pacto. Está escrito en nuestros corazones lo que Jesús dice y lo que Jesús dijo. ¿Saben que algunos no saben lo que tienen aquí y viven conforme a lo que ven fuera? Hola. Por tanto os digo, les digo esto, no se afanen. No os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿qué es lo más importante? Hay muchos que ponen atención en lo externo, sin darse cuenta de lo interno, sin darse cuenta de lo que tienen. Entonces, lo más importante es la vida que tenemos ahora en Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque las demás cosas pasan. Lo que ayer fue nuevo, hoy ya es viejo. Lo que ayer comiste, hoy ya no está. Entonces, uno tiene que entender el lenguaje de Jesús. Por eso Jesús habla de la naturaleza. ¿Qué clase de naturaleza tenemos? ¿A cuál naturaleza respondemos? ¿Cuál es la que opera en nosotros? Ese es el evangelio que Jesús constantemente predicó. A eso Jesús llevó a los que creían en Él, a que se definan más y más y más, pero para vivir lo que ya Él vino a implantar. No lo que nosotros tenemos que lograr, sino lo que ya Él logró a nuestro favor. Hay que darle curso, hay que darle lugar. Por eso, el Señor, entendiendo el problema de los hombres a través de la historia, tiene que ampliar este mensaje. Porque ya con ese versículo, esa primera parte que hemos leído, el versículo 25, ya está todo dicho. Pero sin embargo Jesús, como es muy buen maestro, el maestro de maestros, tiene que ampliarlo, tiene que hacer que se entienda. Porque Jesús es lo que quiere, que entendamos. Por eso el Espíritu Santo viene a abrir nuestro entendimiento. Ahora bien, ¿qué siguió diciendo Jesús? Mirad. Porque acababa de hablar del ojo bueno. Entonces el que tiene el ojo bueno tiene que mirar con ese ojo, que va a traer luz a su cuerpo. Mejor dicho, que trae luz al cuerpo. Hola. Entonces Jesús tiene que reiterar ciertas cosas. Y como dije, va ampliando el mensaje y por eso dice, mirad. Y es interesante que el Señor tiene que acudir a estas imágenes, a estas figuras o a estas criaturas que Dios creó. Porque habla de las aves. Ahora, qué grande es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de todo lo que existe en el mundo. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces Jesús hace uso de lo que es propio de Él, lo que le pertenece a Él, para decirle, miren, escúchenme, yo creé todas las cosas, pero en todo el orden de creación hay alguien que sobresale por encima de todo lo demás. Y justamente Jesús lo hace claro aquí. Mirad las aves del cielo. Ni ciegan ni reciben en graneros,
¿Cómo dice? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y vuestro Padre Celestial? ¿Vuestro Padre Celestial? Señor, encargate de cosas más importantes que las aves. Pero todo lo que Dios hizo es bueno para Dios. Y aún esas aves que uno dice, qué lindas que son, para Dios las tiene en cuenta Dios. Ese es el Padre que tenemos. Es el Padre que tenemos. Que aún pone atención en las aves. ¿Y cómo dice? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces hace una comparación, ¿no? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, si en la balanza Dios las atiende las aves, porque no deja que perezcan de hambre. ¿Cuánto más el hombre? Entonces Dios te va a cambiar un poco la visión, los ojos. Ese es el ojo bueno, que cuando veas las aves pueda decirte qué grande que es Dios. Este es mi Dios, que alimenta a las aves, se preocupa para que no le falte comida. ¿Cómo no me va a faltar a mí? Entonces, qué lindo es ver la creación de Dios, pero ver al Dios creador detrás de todo. Bueno, suficiente, hasta ahí. Porque te va a cambiar la forma de ver las cosas que te rodean. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y bueno, las mujeres con esos tacos altos. Pero por un rato, después no aguantan. Ya no doy más. Bueno, pero está hablando de otra cosa, no de eso, ¿no? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Ahora, qué interesante. Recién habló Jesús de las aves y ahora Jesús habla de los lirios del campo. Considera los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo, y vuelve otra vez a decir, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Pero hubo gloria en Salomón por su investidura real, por lo que él era y la función y tarea y compromiso que él asumió delante de Dios. Y fue el rey más sobresaliente por la gloria que él tuvo y muchos vinieron a verla por su gran sabiduría. Sin embargo, Jesús dijo, pero los lirios que yo hice tienen más gloria en su vestidura que la que tuvo Salomón. ¿A cuántos les gustan los lirios? Qué linda flor, ¿no? Pero dice, ni aun Salomón se vistió. O sea que, pero ten en cuenta esto, cuánto Dios es capaz de dar. Entonces está Jesús enfatizando el poder de un Dios que no está lejano. Un Dios que ya estuvo presente en la creación. Y por eso la Tierra es un planeta muy especial para Dios. ¿Por qué? Porque del polvo de la tierra creó al hombre, como ya lo hemos dicho muchas veces. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces, cuando Jesús compara todo esto, está queriendo decir algo. No es que se puso y se inspiró para hablar de la belleza, de la naturaleza, de los pajaritos que vuelan, las aves.
No, está diciendo, tengan en cuenta lo que yo estoy queriendo decirles. Porque vino, vuelvo a repetirlo, vino diciendo, no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Se ama a uno y se desprecia al otro, pero no se puede amar a los dos. Entonces, por eso, cuando Jesús habla de las riquezas, está hablando del corazón del hombre. Está hablando de su naturaleza. Porque si no, si la riqueza fuera el problema, entonces Dios se equivocó con Abraham porque fue muy rico. David dice que murió lleno de riqueza, porque no tiene el corazón de David, de Abraham y de cuantos otros. No estaba puesto ahí. Pero el problema es cuando se pone el corazón en esas cosas. Yo quiero darles 3 pasajes, si me permiten, sobre este punto, sobre esta verdad que Jesús está diciendo. Si ustedes van al Salmo 39, 6, el Salmo 39, versículo 6, dice, ciertamente como una sombra es el hombre, o sea, no dura demasiado. Ciertamente en vano se afana. Entonces, el problema es el afán del que pasa rápidamente por esta tierra. Amontona riquezas y lo terrible del caso, lo que sigue diciendo, y no sabe quién las recogerá. Hemos sabido de gente que amontonó y nunca disfrutó lo que tenía. Entonces es el corazón del hombre que se afana. Por eso hay que tener mucho cuidado con el afán, porque es una obra de la carne. Proverbios 23, capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Estos son los que terminan exhaustos, cansados, sudan por demás, porque el afán termina siendo una carga difícil de llevar. Esa es la expresión para esta palabra afanes, el sentido. Otro pasaje, Eclesiastés capítulo 1, versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces aquí, cuando se utiliza esta palabra afán, estos son los que van a trabajar y hacen un gran esfuerzo, trabajan arduamente y con fastidio. ¿Por qué? Porque no les es suficiente lo que tienen y se afanan y por eso todo ese afán termina en un cansancio tan fuerte, tan grande que terminan fastidiados. ¿Para qué trabajo tanto? Y no logro lo que quiero. Entonces las obras de Dios van más allá del hombre. Todo lo que Dios creó tiene sentido para Dios. Y el Señor dio testimonio que en todas las cosas, para Dios, el hombre es importante y es algo que está por encima de todo lo demás. Pero ¿cuál es el problema? Es que el hombre no entiende el proceso, no entiende cómo Dios opera, cómo Dios hace las cosas. Y por eso Jesús tomó tiempo para enseñarle a sus discípulos, como dijimos. La vida de los hijos de Dios tiene mucho valor para Dios. Y el Señor enseñó a sus discípulos que Dios estimaba la vida de todos ellos. De tal manera que Jesús dijo, no hará más a vosotros, mucho más a vosotros, no lo hará con ustedes. Entonces hay que conocer a este Dios tan grande que piensa en todas estas cosas. 3 veces se repite.
que Dios toma en cuenta todas estas cosas las cuales el hombre necesita. O sea que tiene que ver con la fe. Por eso dice hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban pensando en tantas cosas en ese momento. Y esa es la realidad de la iglesia a través de los años y los siglos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre anda titubeando. Sí, está bien, qué bueno, pero, como hemos escuchado el otro día, tiene que oír el mensaje del jueves. ¿Por qué Jesús afirmó hombres de poca fe? Porque la fe no tiene límites. Y por más que alguien llegue a desarrollar una gran fe, siempre es poco. Para Dios la fe no tiene límites, porque es la fe de Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, por más que alguien diga, yo tengo mucha fe, para Dios dice es poca. ¿Por qué? Porque Él quiere que haya más. Hay niveles de fe, nada de fe, poca fe, algo de fe, mucha fe, tanta fe. Hay niveles, pero para Dios todo lo máximo que podamos desarrollar en esta tierra es poca. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no tiene medidas. Hola. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, otra vez, versículo 31. Vuelve Jesús a afirmar cómo comenzó. Y dice, no os afanéis, pues, diciendo. Y aquí Jesús agrega algo. El tema del afán no corresponde a la nueva vida. Pero ¿cuál es el peligro? Aferrarse a las cosas que se ven, las riquezas de esta tierra, poner los ojos ahí y hablar como si esa fuera la naturaleza del nuevo hombre, pero tiene que ver con la naturaleza del viejo hombre, como hemos dicho. El problema es lo que se dice, lo que se declara. No os afanéis diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles, está hablando de los gentiles, porque está hablando de la gente, está hablando de lo que es el mundo, el sistema de esta tierra. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Acaso Dios está ausente? ¿Acaso Dios puede mirar a uno de sus hijos y decir, bueno, arreglátelas como puedas? ¿Acaso Dios está diciendo, yo estoy ocupado en otras cosas más importantes? Y te dejo de lado porque no sos tan importante para mí. No es así. Entonces lo que se dice, hermano, hay que tener cuidado con lo que se dice. No se puede vivir ya, hermanos. ¿Cómo andas? ¿Y cómo crees que anden? Las cosas van de mal en peor, hermano. Y no tenemos ni para comer. Hace rato que no me compro ni una zapatilla. ¿Y cuántas cosas uno puede decir, no? De acuerdo al nivel que se viva. Lo que se dice, porque con el corazón se va a hablar y va a salir a luz lo que está presente, lo que el corazón piensa. Entonces hay que tener cuidado. El ojo bueno es que está concentrando la atención en Dios. Entonces ese ojo bueno que ve y trae luz al cuerpo no puede dar lugar a palabras ociosas, a remas ociosas. Si ustedes me permiten, en Mateo capítulo 4, 37, que ya hemos visto, cuando Jesús dijo, Mateo 4, 37,
No está. Me lo robaron. Que vuestro sí sea sí. ¿Dónde está? Está ahí. 5:37. Ahí está. Me habían robado un capítulo. 5:37. ¿Cómo dice? Pero sea vuestro hablar. Sí, sí. Nuevo hombre. No, no. Viejo hombre, cuidado. No quiero saber nada con él. Y si ustedes vienen conmigo, ahora espero no equivocarme en la cita, Lucas, capítulo 6. La máquina, vieron, fallan, ¿eh? Son terribles. Lucas 6. ¿Dónde estoy? Sí, Lucas 6, versículo 43. Es muy interesante cómo Jesús hacía uso de lo creado, ¿no? Como hemos dicho. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, porque tiene buen ojo, de buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Decime de qué hablas, cómo opinás, cómo ves las cosas, cuál es el tema de tu conversación. Y yo te diré qué clase de corazón tenés. Porque del buen tesoro se sacan cosas buenas. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay dos clases de tesoros. Y si me dejan ir a otro pasaje, en Romanos 10:9, muy conocido, porque así comenzamos nosotros nuestra vida cristiana. En Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice Dios? Serás salvo. ¿Cómo podemos ser salvos de los afanes? ¿Cómo podemos ser salvos de tanta iniquidad? ¿Cómo podemos ser salvos de tantas cosas que afectan nuestras vidas, que nos traen ansiedad, desesperación, frustraciones? ¿Cuántos caen en depresión? No importa su estado social y económico. Pero si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, como dice la palabra, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y cómo sigue? Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuándo somos salvos? Cuando confesamos, cuando declaramos la verdad de Dios. Por eso Jesús llegó a este punto en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 6, en el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? ¿Qué te dice el Señor a ti? Más buscad primeramente, en primer lugar, sobre todo lo demás. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comer, beber, vestirse, cuidar el cuerpo, todas estas cosas, ¿o serán? Así que no dependemos de las circunstancias, no dependemos de la economía, no dependemos
dependemos de cómo esté la sociedad, no dependemos de cómo el mundo vive. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadiduras. El Señor te lo va a añadir, el Señor te lo va a dar. Probalo a Dios, probalo. Por eso, cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, el Señor dice, pruébenme, pruébenme. Pero Señor, no me alcanza para comprar la leche. Probalo a Dios, vas a ver que te va a sobrar. Y te va a regalar una chocolatada también. Hola. Entonces el hombre siempre se afana. Pero no termina bien con su afán. Pero no, ustedes hermanos, no se afanen. No entren en ansiedad interior del corazón. Hablen la palabra de Dios. Declaren lo que Dios dice. Afirmen su real naturaleza que tienen en Cristo. Tengan una clara identidad a quién sirven. No se identifiquen con esta tierra, no se identifiquen con el viejo hombre, no se identifiquen con el pensamiento de la gente. Lo que ellos necesitan es venir a Jesús, no que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti, como dijo el Señor a Jeremías. ¡Aleluya! Este es el evangelio que Cristo vino a traer. Esta es la clase de avivamiento que Dios viene a traer a nuestro país. Amén. Así que no os afanéis, vuelva a decir nuevamente. ¿Cuántas veces repite la palabra Jesús, no? Búsquenla 6 veces. No os afanéis por el día de mañana. Entonces me pregunté, ¿por qué habla del mañana? Y porque muchos descuidan el presente. En el presente están afanados, entonces se preocupan del mañana y no viven el hoy de Dios. Porque la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Entonces el mejor momento que estás viviendo es este. Porque este es el presente de Dios para ti. Dios se encarga de lo que vendrá mañana. ¿Por qué te haces vos cargo de lo que va a venir mañana? Pero Señor, mañana es lunes, justamente. Viví el presente conmigo, dice Dios. Porque Dios es un Dios de presente. Me gustaría leer otro pasaje. Pero solamente hago mención. Busquen después y léanlo ahí en Eclesiastés. Es muy, muy interesante el libro de Eclesiastés. Y si ustedes van a Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 15, un versículo que hemos mencionado antes, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios es un Dios de presente, pero Dios no está afanado por lo que mañana y por el pasado. Ahora, si ustedes quieren ampliar ese pensamiento que está aquí en este versículo, vayan al capítulo 1 de Eclesiastés. Porque a partir del versículo 3, solamente lo menciono. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esto lo leímos recién. Pero sigue diciendo, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van, etcétera, etcétera, ¿no? Versículo 8 dice, todas estas cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Aquí viene lo que quería enfatizar.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? Que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Vanidad de vanidad, dijo el predicador. Bueno, al final lo leí. Pero el corazón del hombre siempre está pendiente del mañana, del mañana. Y Dios es el que es eterno. Por eso Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Pero no para vivir mal, sino para vivir bien. Porque el ojo bueno es lámpara a todo su cuerpo. Entonces vive sirviendo a Dios. Y el mal no le toca. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, no te afanes por mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana para el mundo es un día para sufrir. Pero nosotros vivimos este día para la gloria de Dios. Hoy y ahora, este momento es el mejor momento que nos toca vivir. ¿Por qué? Porque vivimos el presente con Dios y declaramos que Jesús es nuestro Señor y nosotros somos su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso, sí, fuerte aplauso a Jesús. Ponte de pie. Yo quiero orar para que seas libre de todo afán. Y si por ahí te atrapó el afán, si por ahí te envolvió el pensamiento y has hablado y te has sentido sin fuerza, sin ganas ya de vivir, sin saber qué hacer con tu vida, bueno, sé libre por esta palabra. Porque el Señor te está diciendo, no te afanes más. Hasta aquí, no más. Levanta tus manos al cielo, yo voy a orar por ti. Padre, qué tremenda tu palabra. Tu palabra es verdad. Y las palabras que tú dijiste, expresaste, enseñaste, proclamaste, son espíritu y son vida. Señor, ahora yo ministro de tu palabra. Y si hay quienes se han dejado afectar por el afán de esta tierra, ahora sean libres. No corresponde con el nuevo hombre. El afán no es de esta nueva naturaleza que tenemos en ti. Somos salvos, somos justos, somos santos. Y por eso tu iglesia, Señor, no vive pensando y afanándose por el día de mañana, sino que vive este presente glorioso en ti. Por eso, Señor, que el corazón de cada uno sea lleno de tu presencia y que sus bocas se llenen de palabras de vida para proclamar que Jesús es el Señor y que Dios es todopoderoso y que cuida de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, resistimos todo afán, toda preocupación, toda ansiedad que surja por causa de las circunstancias y el temor que hay en esta tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabemos que tú cuidas de nosotros, Señor. Queremos probarte, Señor. Queremos estar en tu voluntad. Queremos caminar contigo. Queremos experimentar este evangelio del reino que es poder de Dios para salvación. Estamos para dar buenas nuevas a los abatidos, a los cargados, cansados. Somos iglesia, somos iglesia.
somos cuerpo de Jesús. Tenemos el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que nos anhela celosamente, porque somos hijos de Dios. Pertenecemos al reino de los cielos. Y la palabra de Dios está en nuestra boca para dar vida, para proclamar las buenas nuevas. Estamos para vivir en libertad. Señor, nuestro ojo bueno alumbra nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se llena de luz. Se llena de luz. Se llena de luz. Porque somos luz en Cristo. Gracias, Señor. Porque tú nos das abundantemente más de lo que pedimos o entendemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, 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 aleluya.